Estamos trabajando la serie Legado y hoy vamos a hablar del legado familiar. Así que empiezo con una pregunta. ¿Qué recuerdos de la infancia en familia tiene usted? ¿Se acuerda de cosas bonitas, divertidas o tal vez tristes? No sé. Yo recuerdo, uno de mis recuerdos más hermosos era cuando tenía como 5 o 6 años, que mi abuelo guardaba en un ropero bajo llave las mentas, las violetas y la mantequilla Dos Pinos. Entonces mi abuelita llegaba y abría el ropero y nos hacía acercarnos con el pedazo de pan, la tajada, nos untaba todos un poquito, nos daba una menta, una violeta y corran antes de que venga su abuelo y los encuentre. Uno de mis recuerdos más hermosos de la infancia. Pero también me acuerdo de uno negativo. Cuando mi mamá me botó 2 dientes de un manazo que me dio por la boca, en aquel entonces todavía el PANI no regía tan severamente sus normas, y evidentemente quién sabe qué mala crianza le contesté y me dejó botando sangre. ¿Usted qué recuerda? Tal vez episodios lindos con sus hermanos, los amigos del barrio, los partidos de bate, de quedó, escondido, o tal vez lo que recuerda son los castigos brutales, el abandono, el abuso. De todas las relaciones significativas que vamos a tener a lo largo de la vida, ninguna seguramente nos marca tanto y de manera tan impactante como la familia. Se dice que la familia es tan significativa que la iglesia, la comunidad, el país y el mundo entero es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Ya entenderá entonces por qué estamos como estamos. Porque lamentablemente es en el seno del hogar donde también tienen lugar los abusos más traumáticos, los episodios de violencia más brutales, los celos, la infidelidad, el maltrato, el castigo, etcétera. Muchas situaciones que solo dejan un legado de dolor, de rechazo y en algunos casos hasta una ruptura definitiva de los vínculos. El punto es que nadie se brinca la huella que deja la familia en nosotros. Generaciones completas pueden verse afectadas por las decisiones de una sola persona. Hoy aprenderemos sobre el legado de una familia que pasó por las verdes y las maduras. Enfrentaron hambre, migración, muerte, pobreza, pero también vieron la provisión y la fidelidad de Dios. Lo interesante de esta historia es que es protagonizada por una suegra y su nuera. Y estoy segura que algunos de ustedes oyen la palabra suegra y les recorre un escalofrío así como por toda la espalda, porque se dice que son metiches, criticonas, que no acatan límites, mandonas y muchas injurias que nos levantan a las suegras. A ver, levanten la mano a cuántos se les ocurrió celebrar el Día del Amor y la Amistad con la suegrita. No veo ninguna. Ni un mensajito le mandaron, nada. Jamás, ¿verdad? Porque se dice todas esas cosas terribles de las suegras. Pero la suegra de esta historia es extraordinaria. Y veremos cómo su legado marcó no solo a su nuera, sino a toda una generación, incluso a usted y a mí. Permítame ponerle en contexto sobre la relación de Noemí, la suegra, y de Ruth, la nuera, que terminó siendo una siera. El libro de Ruth es algo así como la historia de la Cenicienta del Antiguo Testamento, de cómo una muchacha joven, desvalida, pobre, termina con un final feliz. Y no por la intervención de un príncipe azul, que sí hay uno en la historia, sino particularmente por la intervención de Dios en todos los acontecimientos que ella estaba enfrentando. La historia comienza en una época oscura de la nación de Israel. Están enfrentando una terrible hambruna producto del pecado que habían cometido. Entonces Elimelech, el padre de esta familia judía, decide tomar a su esposa Noemí, a sus 2 hijos, Malón y Quilión, e irse a buscar comida. Y los traslada entonces de la ciudad de Belén, que es donde vivían, que significa casa de pan, paradójicamente porque no había pan, y se los lleva a Moab.
una ciudad cuyo nombre significa basurero. Desde ahí empezamos mal. Moab era una nación inmoral, descendientes del incesto de Lot con su propia hija. Adoraban a un falso dios llamado Quemos, y la ley de Moisés le prohibía a los judíos que se casaran con los moabitas. Pero aquí vemos que los dos hijos de Elimelec toman como esposas a mujeres moabitas, a Ruth y a Orfa. Las malas decisiones de este papá tuvieron consecuencias dolorosas. Elimelec se va huyendo de la muerte e irónicamente en 10 años muere él y sus 2 hijos. En un corto plazo, Noemí y sus 2 nueras quedan viudas, pobres, desvalidas. Un día Noemí escucha que Dios ha vuelto a bendecir a su tierra natal. Vuelve a haber alimento allá en Belén. Y ella decide regresar y sus nueras quieren acompañarla. Pero cuando van de camino, de pronto Noemí se detiene y dice: ¿saben qué, muchachas? Ustedes no hacen nada acompañándome a mí. Devuélvanse, se los ruega, porque yo no tengo nada para ofrecerles. Pero en cambio ustedes son jóvenes y pueden volverse a casar y tener nuevos esposos. Después de mucho insistir, Orfa decide y accede a devolverse. Sin embargo, Ruth pasa a la historia con una de las respuestas más extraordinarias de fidelidad al más alto nivel. Ruth 1:16. Vamos a estar en ese libro, así que téngalo abierto ahí en su palabra. Dice: Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. ¿Cómo es que una suegra logra esta calidad de lealtad de parte de su nuera? ¿Cuánto está impactando mi vida y mis decisiones a mi familia? ¿Qué legado estoy construyendo para ellos? De eso vamos a estar hablando en esta mañana, pero usted primero me acompaña en una oración. Señor, estamos agradecidísimos contigo. Cuánta bondad, cuánta gracia, cuánto amor nos demostras cada mañana. Hoy tus misericordias se renovaron para nosotros sin haber hecho nada, Señor, sin merecerlo. Ese es el Dios al que amamos, al que servimos, al que adoramos. Y estamos aquí, Señor, porque te necesitamos. Qué privilegio es adorarte juntos, pero también reconocemos que queremos escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra. Incomódanos, Señor. Que tu palabra nos rete, nos desafíe, nos confronte y nos invite a cambiar aquellas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser modificadas para parecernos cada vez más a ti y menos a nosotros mismos. Así lo pido en tu nombre. Amén y amén. Bien, Noemí tuvo una gran influencia sobre Ruth. Su legado abarca desde lo afectivo, la vida cotidiana, toma de decisiones, hasta la parte espiritual. Y hay 5 lecciones que Noemí le enseña a Ruth, de las que usted y yo podemos aprender muchísimo. Así que entremos en materia. Lección número 1: cambia tus malas decisiones. Cuando yo era adolescente, o sea, hace como 2 semanas atrás, debido a las presiones culturales, a los comentarios despectivos de un vecino de mi barrio y a una enfermedad de mi mamá ligada al peso, de un día para otro decidí que ya no iba a comer más, al menos no de forma normal. Solo comía coco y papaya. No me pregunte por qué el nivel de la locura. Imagínense que evidentemente empecé a perder peso de forma dramática. En esta misma estatura, calcúleme 20 kilos menos. Me puse anaranjada de tanta papaya que comía. Al paso que iba, la anorexia me iba a matar.
porque así se llama este trastorno de la conducta alimentaria. Pero un día un médico enviado por Dios me confrontó y me hizo entrar en razón y me hizo saber que me iba a morir si continuaba así. Y ese día yo tomé la decisión de cambiar esa mala conducta. Di un giro de 180 grados y empecé a comer. Recuerdo que lo primero que ingerí, distinto al coco y la papaya, fue una tableta, una galletita de soda y medio vaso de leche caliente, y lloraba mientras me comía aquello, pensando en que me iba a engordar y yo no quería eso. Pero el cambio en mi mala decisión hizo posible que hoy esté aquí, vivita y coleando. Ahora dicen algunos amigos que pasé al otro extremo. El otro día dije que comía como un pajarito, porque yo creo que como poquito, y un amigo se volvió y me dijo, prehistórico. Y yo me imaginaba ahí un pterodáctilo masticando comida. El caso es que constantemente estamos tomando decisiones. Algunas de las que usted toma son triviales. ¿Qué me pongo? ¿Qué veo en tele? ¿A dónde voy? Pero hay otras que pueden cambiar el rumbo de su vida. ¿Con quién me voy a casar? Si tengo o no tengo hijos. ¿Qué lugar le voy a dar a Dios en mi existencia? En el tema de las decisiones, Noemí había cometido muchos errores. Lo primero que hizo mal fue dejar el lugar donde debía permanecer, Belén, y le dio la espalda a Dios, yéndose para Moab. Aceptó algunas costumbres de esa nación idólatra, permitió que sus hijos se casaran con mujeres moabitas, y como resultado de esto terminó sola, sin hijos ni comida, en una tierra extranjera. Pero lo importante es que ahí, en su punto más bajo, Noemí toma una decisión diferente que va a marcar su nuevo rumbo. Dicen que el problema no es caerse. El problema es cuando nos encariñamos con el hueco o con la piedra donde nos hemos tropezado. Así que Noemí decide volver. Dice 1:6, Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Llegó el momento de arrepentirse y volver al Señor. La palabra volver se traduce del hebreo como un significado de dar la vuelta, de cambiar de pensamiento. Tiene el mismo significado de la palabra arrepentimiento del Nuevo Testamento. Nuestro refrán popular dice que solo los ríos no se devuelven, todo lo demás es rescatable. Ruth aprende de Noemí cómo tomar decisiones sabias, y entonces la vemos que en vez de buscar un esposo joven, ella prioriza la seguridad suya y de su suegra. Actúa comprometida con el carácter y no con la comodidad, y Dios honra eso. Si usted y yo queremos que las cosas buenas empiecen a suceder, debemos terminar con lo malo y volver al Señor y volver a su plan, porque no hay otro camino. La buena noticia es que Él siempre nos recibe con brazos abiertos, con gracia, con amor, como el padre del hijo pródigo, y busca nuestra restauración. Noemí y Ruth caminaron 80 kilómetros desde Moab hasta Belén, que era su destino. ¿Cuánto camino te toca recorrer a vos de regreso? ¿Cuánto te has desviado de la senda que Dios quería para tu vida? ¿De qué manera tus decisiones personales están afectando a tu familia? ¿Traes paz y bendición a los tuyos, o muerte y destrucción con lo que estás haciendo? ¿En cuáles malas decisiones deberías ya dar un giro en U para
restaurar lo que se ha dañado. Dice Deuteronomio 30:19: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué vas a elegir? ¿Cuál va a ser tu decisión? Recuerda que todas las decisiones que tomes hoy, ya sean buenas o malas, van a repercutir en tu familia, la actual y en tus generaciones. Lo segundo que Noemí le enseña a Ruth es a enfrentar la crisis. Los psicólogos decimos que no es la crisis, sino lo que la persona hace cuando está en crisis lo que marca la diferencia. Y venía a mi memoria una de las heroínas modernas de la fe, doña Julita Goodbridge. Tal vez algunos de ustedes hayan oído su testimonio. Ella tuvo que enfrentarse a una de las situaciones más dolorosas que cualquier papá puede enfrentar, y fue la muerte de su hijo por suicidio. Y ella canalizó todo este dolor y toda esta trágica experiencia en lo que es hoy la Fundación Rescatando Vidas. Ellos se encargan de dar charlas preventivas, de equipar a los padres y a las familias que tienen que atravesar una situación tan dolorosa, de acompañar a quienes han sobrevivido a esta experiencia. Esto se llama resiliencia y capacidad de enfrentar la crisis. Noemí había llegado a Moab llena y ahora está vacía. En pocos años perdió todo lo que tenía valor para ella: su seguridad, su estatus, su esposo, sus hijos, su fe, su esperanza. Todo lo perdió. En un abrir y cerrar de ojos pasó a formar parte de la clase más baja y menos privilegiada. Tal es la condición de vulnerabilidad y desesperanza de esta mujer que ella decide cambiarse el nombre. Dios le había cambiado el nombre a varios personajes de la Biblia. ¿Recuerda usted algunos? ¿Quiénes? Abraham. ¿Quién más? Sara. Jacob, ¿cierto? Pablo, Pedro. Y cada vez que Dios cambiaba el nombre era con el fin de señalar un nuevo propósito para esa persona, de definir la transformación que estaba ocurriendo en ese individuo. Pero no es el caso de esta mujer. Dice 1:20: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Noemí en hebreo significa dulce, agradable. Mara, en cambio, significa amarga, amargura. Ella se siente castigada por Dios. Su dolor no le permite ver el cuidado de Dios manifestado para ella en la lealtad y fidelidad de Ruth. Está concentrada en sus pérdidas y en cómo en tan poco tiempo pasó de ser una mujer próspera a estar devastada y arruinada. Es una historia de dolor, de pérdida que bien podría rivalizar con la de Job, que ya todos conocemos. Pero en este escenario de desesperanza vemos que Noemí hace dos cosas vitales. La primera de ellas es actuar. Ella escucha que Dios ha vuelto a bendecir a Israel. ¿Y qué hace? Se pone los zapatos y empieza a caminar. Yo no me voy a quedar más aquí en Moab. No pertenezco a este lugar. Voy a ir allá, a donde está la bendición del Señor, porque ir a donde está la bendición del Señor es siempre nuestra mejor decisión. Pero lo segundo que ella hace es hablar de lo que está pasando, de su lucha emocional. Dice el 1:19: apenas llegaron a Belén, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Las amiguis del barrio están asustadas de ver lo que le pasó a Noemí. Pero ella no solo acudió a Dios, también acudió a una comunidad. Porque cuando estamos enfrentando una crisis, el acompañamiento
de algunos a nuestro lado es fundamental en la sanidad de lo que estemos atravesando. Noemí estaba amargada, pero llevó su dolor con sabiduría y le enseña a Ruth cómo ser resiliente en medio de la adversidad. Ruth aprende por su parte a no quejarse. No la vemos victimizada, no la vemos buscando culpables. Por el contrario, se muestra humilde, proactiva, trabaja sobre sus circunstancias. La tragedia unió a estas dos mujeres. Ellas aceptaron su realidad, los cambios, la muerte de sus maridos, lloraron su pérdida, buscaron sanidad, se acercaron al pueblo de Dios y por eso disfrutaron de un nuevo comienzo. ¿Y a usted cómo le va enfrentando su crisis? ¿Usted también quisiera cambiarse el nombre por Mara o Maro? Mientras no sea Salvatrucho, ¿verdad? Creo que podríamos sobrellevarlo. Pero dígame una cosa, ¿usted también se siente castigado por Dios? ¿Piensa que Él lo está abandonando, que no le escucha? Porque aún con los pedazos de nuestra vida, Él sigue siendo nuestra mejor respuesta. Recuerda que no es la crisis, sino nuestra respuesta a la crisis lo que hace la diferencia. La tercera lección que Noemí le transmite a esta muchacha es que valore el amor y la lealtad a la familia. La lealtad parece estar en vías de extinción en nuestros días. Cuando las relaciones se caracterizan por los serruchapizos, los chismes, el egoísmo de primero mis dientes, después mis parientes, la infidelidad y la traición a todo nivel, como digo yo, los únicos fieles son los fieles difuntos, del resto hay que cuidarse. Sin embargo, en estos meses he conocido dos historias que me devuelven la fe en el ser humano, porque son muestras del amor incondicional y de esta lealtad. La primera de ellas es una chica joven que al ver la enfermedad crónica de su tío que padece de los riñones y debe estar conectado a una máquina de diálisis y su vida se va apagando, levanta la mano y dice: yo le dono uno de mis riñones. Y le hacen todos los exámenes y resultó compatible y pasan por esa cirugía y se recuperan, una cirugía compleja, y hoy ambos están celebrando la vida, el milagro de la vida. ¡Wow! Generosidad al más alto nivel. La segunda historia es un muchacho joven también que, empezando pocos meses de haber empezado su noviazgo, a la chica le diagnostican un cáncer de seno muy agresivo. Y ella le abre la puerta y le da la libertad de que se vaya, no tenés que quedarte al lado mío. El camino que viene va a ser un camino doloroso y difícil, cirugías, quimioterapias, radioterapias, se me va a caer el pelo, no voy a quedar bonita como me estás viendo hoy, pero él elige permanecer. Y ahí siguen, 2 años después, sobrevivieron a la tormenta. Lealtad al máximo nivel. Cuando Noemí decide regresar a Belén, Ruth no tiene por qué irse con ella. Ella puede quedarse en su tierra y volverse a casar. De por sí ni son familia, al menos no sanguínea, solo familia política. El único vínculo que tenían era el hijo o esposo, y ese ya se murió. Y ni siquiera comparten nietos que las mantenga unidas. Entonces, ¿para qué se va a ir con aquella señora? Quédese aquí y rehace su vida en esta que es su nación. Pero de nuevo ambas nos dan aquí una lección de amor y lealtad con la familia, de sangre o por elección, como en este caso. La primera que muestra este amor familiar y cuidado mutuo es Noemí, que en lugar de pensar lo que a ella le conviene, se preocupa de lo que es mejor para sus nueras. Prioriza el bienestar y el futuro de ellas, aunque eso implique quedarse más sola de lo que aún está. Y por eso les ruega que se queden, que rehagan su vida, que no se vayan con ella. Aunque no son sus parientes sanguíneas, las ve como a sus propias hijas y quiere lo mejor para ambas. Dice el 1:8, Noemí le dijo a sus nueras: miren,
Vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Y en el 11 les dice: vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Le está enseñando a Ruth que incluso en tiempos difíciles, la fidelidad a la familia y a las promesas es esencial. A Orfa la convence de devolverse, pero a Ruth no. Ella sabe que Noemí está sola y sin nada que ofrecerle. Es una mujer triple A, Noemí, anciana, arruinada y amargada. Pero ella también sabe de la nobleza y el carácter de esta mujer. Por eso la sorprende con su valiente decisión, prometiéndole una fidelidad inquebrantable. Dice el verso 16, pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Y más adelante le dice: me van a enterrar a donde la entierren a usted y que me castigue Dios si no es así. En la caravana del éxito sobran los que quieren salir en la foto, pero no todos permanecen en la adversidad. Leía un día de estos que los amigos se cuentan siempre 2 veces: en las buenas para saber cuántos son y en las malas para ver cuántos quedan. Ruth elige quedarse y rompe los esquemas. ¿Se acuerdan de las amiguis de Noemí? Vuelven a aparecer en la historia cuando Ruth tiene un hijo, un nieto para Noemí. Y vea lo que dicen de ella. Ruth 4:14. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. A ver, suegritas, ¿quiénes describirían así a sus nueras? No me levanten la mano, por favor. Pero Ruth además respalda su promesa de compromiso con acciones. Ella busca trabajo para llevar comida a la mesa, obedece los consejos de su suegra para conseguir un nuevo esposo, defiende los derechos de la familia de su difunto marido. Su fama de mujer virtuosa empieza a extenderse por la ciudad. Vean lo que dice Boz, el que luego termina siendo su esposo. Ruth 2:11. Ya me han contado, respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Como dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. A Ruth la conocen en el pueblo por su carácter, por sus valores, por su lealtad, por su humildad. A usted y a mí, ¿por qué nos conocen? Si hiciéramos una encuesta en la gente que está a tu alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, ¿qué características resaltarían de vos? Quizás la envidia, la crítica, los intereses en conflicto podrían estar amenazando algunas de tus relaciones interpersonales, pero Ruth y Noemí nos demuestran que podemos volar más alto y que la lealtad y el amor hacen milagros. Así que evaluémonos. ¿Qué nivel de compromiso, de cuidado y lealtad le he mostrado yo a mi familia? Porque recuerda que la lealtad, el amor incondicional y el cuidado por los demás deben caracterizar nuestras relaciones cristianas en la familia y fuera de la familia. La cuarta lección de Noemí para esta chica es que confíe en Dios y en su providencia. Nacida en 1669, Susana, esta señora que ven ahí, era la menor de 25 hermanos. A los 19 años se casa con el pastor de la iglesia de Inglaterra, Samuel Wesley, y tuvo
19 hijos. No existía el Netflix en esa época definitivamente. Dicen que ella era tan planificada que le dedicaba al menos 1 hora por semana de manera exclusiva a cada uno de sus hijos. Y a veces uno con 2 y no sale con la tarea, ¿cierto? Tenía un grupo pequeño en su casa. Alrededor de la mesa de la cocina, ella invitaba a sus amigos y vecinos que vinieran y ahí estudiaban la Biblia y oraban. Cada vez que su marido se ausentaba porque tenía que ir a predicar a otros lados y mucho antes de que las mujeres fueran ordenadas en el ministerio, Susana Wesley se hacía cargo de todo el trabajo de la iglesia. Ella fue la madre de uno de los dúos dinámicos de la historia de la iglesia, John y Charles Wesley. Se encargó personalmente de su formación espiritual. Los historiadores la señalan como la madre del movimiento metodista. Lo que Susana Wesley sembró se ha mantenido vigente desde el siglo XVII hasta nuestros días. De todo lo que Noemí hasta ahora le ha enseñado a Ruth, el legado espiritual sin duda será su mejor herencia. Porque, gente, facilitar el encuentro de los nuestros, de aquellos a quienes amamos con Dios, será el regalo más maravilloso que podamos heredarles. Recordemos que Ruth viene de una tierra pagana, con prácticas inmorales, adoran a un Dios falso. Ella no sabe nada del Dios de Israel hasta que se encuentra con la familia de su esposo. A veces olvidamos que muchos de nuestros familiares, la única Biblia que leerán será nuestra conducta. El único Dios al que conocerán será el que usted y yo les demostramos todos los días. Por eso Noemí actúa como la guía espiritual de Ruth, enseñándole quién es su Dios. Y su testimonio debió de ser tan convincente que Ruth llega a esta maravillosa conclusión: tu Dios será mi Dios. Yo no lo conozco, pero te conozco a ti, Noemí. Y yo quiero lo que usted tiene. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Al igual que lo hicieron Rahab, la prostituta cananea, o Naamán, el general sirio, Ruth la moabita elige creer en el Dios de Israel, aunque no tenía ascendencia hebrea. Y le confía a Dios toda su vida, su presente, su pasado, su futuro, sus generaciones. Y todo gracias al testimonio de Noemí. Ahora preguntémonos: ¿es mi testimonio sólido para que mis amigos y familiares quieran conocer al Dios al quien yo digo seguir, al Jesús a quien yo digo amar? ¿O por el contrario, lo he representado tan mal que no quieren ni que les mencione su nombre? ¿Qué responsabilidad tenemos? Noemí también le enseña cómo actúa Dios y cómo confiar en su providencia. Ruth tuvo que salir a buscar trabajo porque había que cubrir la operación arroz y frijoles. Hay que traer comida a la casa. Y termina juntando las espigas de cebada que los trabajadores iban botando o se les iban cayendo. Ella iba por sobras, pero Dios tenía muchísimo más planeado para ella. Ruth 2:3 dice: Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Pero nada es casualidad en Dios, nada. Y su provisión para aquellas dos mujeres viudas y pobres incluía no solo el alimento, sino también la redención. En el 2:20 leemos: que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. Cuando Noemí creía que todo estaba perdido, que Dios se había olvidado de ellas,
Él en cambio va a usar la lealtad de Ruth y la integridad de Boaz para restituirla. En la oración que hace Noemí se refiere a Dios usando un vocablo que es Hesed, una palabra en hebreo que resume todos los atributos bondadosos de Dios, su amor, su nobleza, su misericordia, su compasión, su lealtad, su fidelidad. Ese es el Dios que Noemí le enseña a Ruth. Podemos confiar en Él aún en tiempos de incertidumbre, cuando nuestros ojos físicos naturales no logran ver lo que Él está operando en nuestras vidas. Recuerden, mi testimonio personal de fe y obediencia a Dios puede motivar o entorpecer el encuentro de mis personas cercanas con ese Dios. Y la quinta lección que Noemí le enseña a esta chica es que Dios tiene un mejor plan maestro. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Dios lo escuchará? Si Él de verdad está trabajando en su vida, porque usted todo lo que ve o lo que recibe es un golpe detrás de otro y no ha sacado la cabeza cuando viene otro más fuerte y lo vuelve a hundir. ¿Sí? ¿Alguien se lo ha preguntado? Yo sí. Como muchos de ustedes saben, Mauricio y yo llegamos aquí hace 24 años con la vida destruida. Entramos por puertas diferentes. Estábamos separados y lo único que se vislumbraba en nuestro futuro era un divorcio. Esa, sin duda, ha sido la crisis de fe más grande en mi historia, porque no se suponía que dos hijos de pastores que habían nacido prácticamente en la iglesia, en una banca, que habían servido al Señor por muchos años, terminaran ahí. Pero ahí estábamos en ese momento. Cuando yo visualizaba mi futuro, yo solo lograba ver soledad, amargura, dolor, desesperanza. Pero los planes de Dios son mucho mejor que nuestros peores pensamientos fatalistas. Y cuando encuentra corazones obedientes y arrepentidos, Él hace milagros sorprendentes. Él sopla vida aún sobre aquello que está muerto. En aquella noche oscura, jamás hubiera imaginado que 24 años después, hoy Mau y yo pudiéramos estar aquí compartiendo esta tarima, él dirigiendo la adoración y yo hablándoles de la palabra de Dios. Siempre dije que jamás iba a trabajar en una iglesia. Estaba curtida por la experiencia de mis padres. Y la primera vez que una señora se me acercó acá y me dijo: ay, pastora, es que quería preguntarle algo, casi le doy un manazo por la boca. ¿Cómo se le ocurre decirme pastora? No. Todavía sigo creyendo que el título me queda grande, pero sin duda Dios tiene sentido del humor y planes muy superiores a los nuestros. Dice Isaías 55:9: mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Volvamos al estatus actual de Ruth: extranjera, viuda, sin hijos, sin ninguna fuente de apoyo. En la costumbre judía, un pariente cercano tenía el derecho de redimir. ¿Qué significa eso? Que podía comprar la tierra del familiar difunto, podía casarse con la viuda, podía tener hijos con esa mujer, de tal manera que el primer hijo de esa relación fuera el heredero de esas cosas. ¿Para qué? Para preservar el apellido y el nombre de la familia original. Eso es la redención, la restitución. Noemí le enseña a Ruth a obedecer esas leyes, y Ruth, que confía en ella y confía en Dios, obedece sin temor. Y como el plan maestro de Dios siempre es más grande, Ruth es recompensada y restituida. Dice 4:9: entonces Boaz proclamó ante los jefes y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech,
Quilión y Malón. También he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Al final de la historia, Ruth termina casada con Boaz, aunque no era su pariente directo. Recordemos que él era pariente de Elimelech o de Noemí, no de ella. Termina siendo madre de Obed, aunque antes estuvo 10 años casada y nunca logró concebir durante su primer matrimonio. Y termina formando parte de la genealogía de Jesús. Es la bisabuela del rey David, uno de los ancestros de Jesús. Ruth es una de las 4 mujeres incluidas en la genealogía de Jesús, junto con María la soltera, Tamar la prostituta, Betsabé la adúltera y Ruth la extranjera. ¿Cómo se explica esto? Se llama gracia, gente. Es gracia. Es lo que Dios nos ha otorgado a todos nosotros. Ninguno digno, ninguno con méritos. Tal vez usted viene de orígenes cuestionables, pero Dios bendice a quien Él quiere bendecir. Y el libro de Ruth es maravilloso porque se trata de gente ordinaria, de personas enterrando a sus seres queridos, que tienen que mudarse o trasladarse a otras ciudades, que luchan por llegar a fin de mes porque no les salen las cuentas, que tienen relaciones de pareja complicadas. Cualquiera de nosotros calza en ese perfil. Pero además en el libro de Ruth llama la atención que nunca aparece un ángel con un mensaje divino. Dios nunca habla de manera directa, nunca hace algo dramático, algún milagro sorprendente en la historia. Pero Él está operando de manera silenciosa, sutil y segura detrás de cada escena de lo que estas 2 mujeres están viviendo. Y eso nos da esperanza a usted y a mí, de que aunque nuestros ojos naturales no puedan ver su obra, Él sigue trabajando y podemos descansar en su plan maestro. La historia de estas mujeres evoluciona. Pasa de un funeral a una boda, de la esterilidad al nacimiento, de la viudez al matrimonio, de la pobreza a la riqueza, de lo amargo a lo dulce, de la idolatría a la adoración, de la devastación a la redención. Noemí ganó un nieto, recuperó la tierra de su familia y la seguridad, y su linaje incluyó a David y a Jesús. Ruth y Noemí empezaron arruinadas y terminan restituidas. Recuerda que aún en medio de la crisis Dios sigue trabajando en su plan. Lo que a usted y a mí nos toma por sorpresa, Dios lo tiene todo bajo control. La pregunta es si estamos dispuestos a cederle nuestra vida, nuestras decisiones, todo lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Concluyo. Mi abuelita Marina, de la que le hablé hace un ratito, abuela paterna, tenía unos hermosos ojos azules que casi heredo. Una habilidad sorprendente con la costura, aguja, hilo, máquinas, era brillante en eso, que tampoco heredé. Y un carácter dulce, noble, apacible, que evidentemente no heredé. Pero abuelita Marina enseñó a su familia a amar a Dios. Mis 9 tíos y mi papá heredaron su fe. Yo heredé esa misma fe de mis padres. Mis hijas Raque y Cami fueron entrenadas, enseñadas a amar y a servir a Dios y heredaron esa misma fe. Y hoy mi pequeñita Luciana, de 1 añito, también está siendo educada en el amor y en la entrega a Jesús. No sabe hablar, pero
cuando decimos que vamos a orar, ella junta sus manitas y cuando terminamos grita un fuerte amén. Creo que es la primera palabra que dice. Imagínense si es pandereta la pobre. No, la pobre no, la afortunada. 4 generaciones impactadas por la fe de una sencilla ama de casa, sin estudios, madre de 10 hijos, con un corazón apasionado por Dios. Seguro sonreiría de saber que hoy a su nieta favorita le dicen pastora. Ella es mi Susana Wesley. Noemí fue esa figura de fe y sabiduría en la vida de Ruth, que la enseñó cómo corregir sus malas decisiones, cómo enfrentar la adversidad, cómo amar y cuidar a su familia, cómo confiar en Dios y en su providencia, y cómo Dios restaura y cómo Dios tiene un plan mejor aunque no lo veamos. Su legado espiritual impactó no solo a Ruth, toda la nación de Israel y a usted y a mí, porque de su descendencia nació Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Miles de generaciones siguen siendo bendecidas por su legado. Ahora yo le invito a reflexionar. ¿Cuál es la herencia o el legado que usted le está dejando a su familia? ¿Qué ha construido para ellos? ¿Solo chunches? ¿Cosas materiales? ¿Propiedades? ¿Dinero? ¿Rasgos físicos tal vez? ¿O le podés heredar una eternidad con Jesucristo como su Señor y su Salvador? ¿Qué le gustaría a usted que recordaran sus nietos o sus bisnietos dentro de 50 años o 100 años, cuando usted ya ni siquiera esté sobre esta tierra? Podríamos dejarles toda la riqueza del mundo, pero si mi testimonio no les acerca a Dios, ese será mi mayor fracaso. Hagamos las cosas de tal manera que nuestros hijos y familia digan un día lo que le dijo Ruth a Noemí: tu Dios será mi Dios. Yo quiero que ese Dios a quien usted sirve, a quien usted conoce, pase a ser el mío también. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé si usted tiene que tomar hoy la decisión de dar vuelta en U, de hacer un giro de 180 grados, porque tus decisiones están lastimando a tu familia. No sé si usted tiene que pedir perdón y arrepentirse, porque su nivel de compromiso y lealtad ha sido débil con los suyos. Y la herencia que usted está dejando y la huella que usted está dejando tal vez es una de dolor, de tristeza en los que tiene más cerca. Yo no sé si usted necesita hoy enfrentar esa crisis sabiendo que el plan de Dios es mayor. Pero si hoy el Señor le ha hablado a su corazón, yo quiero invitarle a que usted pase aquí adelante. Queremos orar por usted, queremos acompañarle, queremos decirle que usted no está solo o no está sola, que Dios sigue extendiendo gracia para nuestras vidas, que Él restaura familias hoy también, que Él restaura personas hoy también. Así que si este es su caso, venga, acérquese aquí adelante, porque queremos abrazarle y acompañarle. Pase y vamos a estar orando por usted, por los suyos, por su situación personal o familiar. Y mientras se van acercando las personas, ¿qué les parece si cantamos juntos esto? Frente al Señor, usted y yo podemos decirle: Señor Jesús, asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste?
tú me llevas. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Y respondemos de esta manera, Señor. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas, estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, no, Dios. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado conmigo lo que has comenzado. Confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Asombrado contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas. Tal vez usted tiene ahí cerca a su familia y quiera abrazarla, familia de sangre o familia por elección. Yo le voy a pedir a Mauricio que me acompañe. Dios restauró la familia de Noemí y Ruth hace muchos años. Y Dios restauró la de Mauricio y la mía hace no tantos. Y Dios quiere restaurar su vida y su familia también. Así que aproveche este momento y vengamos delante de Él para ponernos como familias en su presencia. Dios, venimos delante de ti pidiéndote perdón por lo que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos por habernos olvidado, por haber perdido el norte, por haber tomado decisiones incorrectas, por haber dicho sí a lo que de un principio debimos haber dicho no. Perdónanos por haber quitado la mirada de ti, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Como Noemí, queremos volver otra vez, Señor Jesús, a tu presencia, a tu voluntad. Ayúdanos a dejar las cosas que tenemos que dejar, a decir no a aquello que sabemos que tenemos que dejar atrás, Señor Jesús. Permítenos crear, Señor, dentro de nuestra vida, que tú seas el centro de ella. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, Señor. Perdónanos, estamos arrepentidos. Dile, Señor, estoy arrepentido de lo que no hice y de lo que hice mal, Señor Jesús. Enséñanos a entender tu voluntad y a seguirte a ti, a tomar, Señor Jesús, ya realmente el camino correcto que tú quieres, Dios. Queremos disponernos para que tú hagas la obra. Señor, y en este momento quiero presentar a mi familia delante de tu presencia. Diga usted el nombre de su esposo, su esposa, sus hijos, padres. Señor, tú nos conoces. Somos los Miranda Zúñiga, Señor. Tú sabes por dónde hemos pasado, de dónde nos has sacado y hasta dónde nos has llevado. Y hoy queremos pedirte juntos que esa que fue tu
originalidad, tu plan maravilloso de hacer familia. Que tu bendición, que tu plan de bendecir a todas las familias de la tierra, Señor, se complete en nuestra familia. Bendice a mi familia, Señor. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos. Ayúdanos como padres a marcar el camino correcto para ellos. Que ellos un día elijan amarte y seguirte, no por una fe que aprendieron por costumbre, sino por una fe elegida. Que la huella que podamos dejar sobre nuestras generaciones sean vidas apasionadas por Cristo. Hijos, hijas, generaciones que te amen, que te adoren, que te proclamen el Señor de sus vidas. Oramos pidiéndote eso para los nuestros, que a pesar de mí, a pesar de mis errores, a pesar de mi torpeza, mis hijos te amen, mis generaciones te honren, Señor. Oro pidiéndote que bendigas a cada familia, Señor, que tu voluntad perfecta y maravillosa sea cumplida en cada uno de nosotros y que nos permitas ser familias que te ponen a ti en el centro de sus vidas. Completa, Señor, la obra que empezaste en nosotros. Y gracias porque tu palabra nos recuerda que aunque nuestros ojos naturales no logran verte, tú sigues trabajando. Tu obra sigue completándose en nosotros hasta el día en que regreses, y celebramos esa fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Siga orando ahí, puede cantar con nosotros de nuevo. Sigues trabajando, sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo, porque lo que has comenzado, confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Sigues trabajando en mí. Tú no has terminado, tú no has terminado conmigo. Lo que has comenzado, confío en que lo vas a completar hasta el día en que vengas y estemos frente a frente. Asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. De dónde me sacaste, de a dónde me llevas. La última vez, asombrado, contemplo el poder que hay en ti, la libertad que tienes para mí. De dónde me sacaste y a dónde me llevas. Solo tú me llevas. Gracias, Dios, por tu fidelidad.